Gracias a Dios que me permite comunicarme con ustedes a través de este enlace, y yo quiero compartir con ustedes en Mateo 27, versículo 32. Cuando llegaron al lugar que se llama el Gólgota, o sea, el Calvario, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no lo quiso beber. Y allí le crucificaron y después repartieron entre ellos la ropa de Jesús, echándola a suertes. Este es el momento de la crucifixión de Jesucristo. Y quiero mencionar que en el versículo 35 lo crucificaron en el Calvario, el lugar de la calavera, en el Gólgota. Hoy quiero hablarles de la historia del árbol rojo. En aquel huerto muy grande había muchas flores, mariposas y malezas, y todo lo que cubría la mirada era esmeralda con frutos y flores azules, rojos y amarillos. En el contorno del bosque se filtraba la luz del sol, iluminando el paso gracioso del gusanillo y el vuelo alegre de las aves. Allí revoloteaban las luciérnagas de noche, llevando chispas verdes en sus alas y apagándose e incendiándose a voluntad propia. Nadie impide que se acurruquen todos los pajarillos que quieren entre las ramas y se columpien las arañas entre el follaje tupido de enredaderas y caminitos de hormigas. Hacía como 30 años que una bellota había desprendido de aquel árbol grande y al paso de los años, agarrándose fuertemente con sus raíces en la tierra, buscaba hacia arriba el aire, el sol, la lluvia, el viento. Sus hojas eran brillantes, al igual que su ramaje. Le gustaba vivir verde, alto y grande y muy fuerte, y mecerse con el aire y tener muchos nidos entre sus ramas. El filo de unas hachas desprendían chispas al movimiento encontrado con el sol y el hierro. Unas voces humanas se fueron acercando y los pasos eran presentidos por las raíces de aquel gran árbol. Unas manos de hombre lo palparon, mientras otro platica con él y le dice que este árbol es el bueno para esta tarde. Al descargar el primer golpe sobre la base de su tronco, aquel árbol sintió como un relámpago que lo hacía cimbrarse en todo su cuerpo, y mientras se le escapaba la vida por la herida. Las aves también volaron confundidas de los nidos de sus ramas. El polvo le extraña, y la luna de aquella noche no le miró en su sitio. También las luciérnagas guardaron una noche de luz en su memoria, y en su honor las avecillas entonaron una canción triste. Las hormigas y las mariposas consolaron a los pájaros que ya no harían nido entre el frondoso ramaje de aquel árbol grande, ahora caído. Al seguir el surco formado en el suelo nos lleva al río, y las ondas de este conducen a un aserradero, en donde el árbol de nuestra historia fue herido al quitarle toda la corteza hasta dejarlo blanco, blanco, desnudo y agonizante. Y golpe a golpe del filo del hacha se le dejó tendido y limpio, y por los costados de sus carnes el filo y el diente del acero se pasearon a su goce, y el árbol quedó cuadrado y largo, y luego de él hicieron un poste, y de este poste, al ser partido por la mitad, quedaron dos partes. Ese día llovió en su honor, y aquella tarde se nubló en su recuerdo, y entre el rumor triste del monte las flores despidieron perfumes que llenaron de delicados aromas y fragancias todo aquel verde valle. Algún pequeño chupaflores
Se asombró de que el árbol en el que un día él mismo se meciera con la brisa, aquel árbol grande y verde esmeralda, fuera a estas horas un árbol que blanco, estuviera desnudo y tendido en un gran patio, ya partido en dos partes, y pensaba que aún lloviendo hasta por 100 días seguidos aquel árbol jamás volvería a la vida. Un día vinieron unos hombres y se llevaron aquel árbol verde que ahora era un árbol agonizante. Era raro, muy raro, lo que estaba pasando en aquella mañana del viernes. El árbol fue arrastrado y sin saberlo, pues agonizaba. Fue puesto sobre los hombros de un hombre débil que había sido golpeado duramente con cuerdas y filos, como el mismo árbol. Y si hubiera estado consciente el árbol que fue verde antes, se habría compadecido de la semejanza que había entre el árbol y el hombre, pues aquel hombre era como raíz de tierra seca. Los pecados de la humanidad habían golpeado a aquel hombre con correas y bolas de hierro y filos retorcidos, y también aquel árbol había sido alejado de la vida. El hombre lloraba al ser atraído al dolor, y el árbol había sido serruchado hasta agonizar, deshojado, y el hombre aquel también había sido cortado. El árbol temblaba moribundo y derramaba su savia, y el hombre daba su vida agonizando al dejar gota a gota de su sangre en el camino. El hombre se parecía al árbol, en que a causa del hombre se desprendía de su Padre Dios y se ataba al humano. Y el árbol se parecía al hombre al ser desprendido de su lugar y plantado en el Gólgota, sosteniendo al hombre con sus últimas fuerzas. El árbol cruzaba sus ramas y el hombre extendía sus brazos. Aquel hombre fue puesto encima del árbol y ahora los dos se parecían en algo más. Fueron traspasados por clavos y unidos así hombre y árbol, y fueron levantados del suelo para ser plantados entre el cielo y la tierra. El hombre había cargado al árbol hasta el Calvario y ahora el árbol cargaría al hombre hasta la muerte. Comenzando a ser verde en su niñez y fuerte en su juventud, aquel árbol jamás pensó terminar así, desarraigado de su lugar, partido y plantado en la cima del Calvario, el cual ahora con un hombre a cuestas llama tanto la atención, aunque se diga de él que es un árbol lejano, añejo y muerto. Todos los árboles del mundo, sin saberlo él, le admiran. ¡Qué gozo para él, en forma de cruz, llevar entre sus ramas el más maravilloso fruto de todos los tiempos! Pues ofrece entre sus brazos a Jesús, el Hijo de Dios, y así su sangre preciosa de salvación cubre de rojo al árbol del Calvario. Y muerto, pero fuerte aún, no lleva la vida en su savia, no lleva la vida en sus hojas, no lleva la vida en su tronco o en sus añejos anillos, no, sino lleva la vida por fuera, como una bandera que ondea entre las naciones, y como un árbol fiel enseña a Jesús al mundo, enseña su fruto para comer. Desde lo más alto del más pequeño montezuelo que se llama el Calvario, de pie, viejo y milenario, pero de pie, el árbol del Calvario, bandera en lo alto, permanece a través de las edades, ofreciendo el fruto de la vida eterna por medio de Jesucristo, aquel glorioso árbol que se llama en nuestra historia el árbol rojo del Calvario. Si usted no le ha encontrado, y si usted no ha venido al pie de ese árbol donde está fluyendo la sangre de Jesús, este es el buen día para usted, es el buen momento para tener un encuentro con el perdón de sus pecados a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Venga con Él. Este es su día. Oremos. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das de acercarnos a la cruz de Jesucristo para limpiar nuestro corazón de todo pecado en su sangre preciosa.
Gracias porque corrió por aquel tronco y ha llegado hasta nosotros esa preciosa sangre como un río a través de 2000 años, limpiando todo el corazón que se acerca para pedir perdón. Ahora lo hacemos en Cristo. Gracias, Dios. Amén. Dios le bendiga.